Vamos a avanzar. Hoy vamos a estar viendo solamente un capítulo, es el Salmo 102. Cuando empezamos a leer el libro de los Salmos, yo lo veía muy lejos, ¿verdad? Que llegáramos de periodo al Salmo 100 y ahorita ya lo pasamos. Entonces ya vamos ya de gane y podemos decir que ya vamos de bajada, ¿no? Yo sé que nos falta el 119, que es el más largo, pero de ahí para allá vamos a ir avanzando poco a poco y ha sido una gran bendición el poder estar aprendiendo de lo que Dios nos quiere decir en cada una de las palabras o capítulos que vemos día a día. Así que hoy estaremos viendo el Salmo 102. Hoy este salmo cambia un poquito de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Las últimas semanas estábamos hablando acerca de la alabanza, la adoración, la exaltación, de quién es Dios, e incluso hablamos del servicio, la adoración que tenemos hacia Dios. Pero hoy vuelve un salmo donde me habla acerca de un momento donde se está pasando por un momento difícil. Incluso si ustedes se dan cuenta, leen en la parte de arriba como título, dice oración de un afligido, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Yo creo que es importante saber el título porque me ayuda de lo que me voy a topar el día de hoy. A través de esta lectura estaremos viendo acerca de alguna persona que está pasando por una cuestión de aflicción y en esta aflicción está levantando una oración, una súplica, un clamor, dice ahí, donde derrama su lamento delante de Dios. Y creo que es importante que podamos aprender, porque muchas veces nosotros llegamos a pasar por momentos difíciles. Y si no, un día vamos a pasar por momentos difíciles. La Biblia me enseña que todos vamos a pasar por aflicción. Jesús nos lo dijo a través de su palabra, ¿no? Que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de aprender a confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo. Y tengo que aprender a estar descansando completamente en Él. Otro punto importante que considerar antes de avanzar es que este salmo describe a Jerusalén o a Sión, ¿sí? En un estado de ruina. Y puede ser, algunos consideran que fue escrito cuando el pueblo estaba en el exilio, cuando el pueblo estaba pasando por un momento de aflicción. Recuerden que el pueblo fue llevado a una tierra prometida. Dios levantó la nación a su pueblo y Dios le dijo que si ellos hacían lo correcto, Dios los iba a bendecir. Pero si ellos hacían lo incorrecto, Dios los iba a entregar a sus enemigos. Y cuando ellos se vuelven a la idolatría, Dios tiene que traer una disciplina a la nación. Y van exiliados a Babilonia y pasan 70 años ahí en el exilio. Y este salmo algunos consideran que en este tiempo es cuando se escribe este salmo. Entonces es un salmo donde me habla de una aflicción que puede ser personal, pero a la vez también nacional. ¿Cómo de esa manera? Porque puede ser el salmo que escribe alguien que está sufriendo por la condición que se encuentra, pero que no es el único, sino que dice que todo el pueblo está pasando por lo mismo. Por eso es un salmo que se ve de esta manera. Incluso, esto no está comprobado, algunos comentaristas llegan a decir que probablemente este salmo pudo haber sido Daniel, pudo haber sido Jeremías o Nehemías. Otra vez, no hay una confirmación, pero lo consideran, ¿por qué? Por lo que se dice, por lo que se considera que fue en el exilio. Y es más fácil pensar que ellos son los que estén en este clamor o esta oración por un momento difícil. Y también este es uno de los salmos que se le conocen como penitenciales, porque hablan de ese dolor, del sufrimiento que pasa la gente, que pasa el salmista
y que eleva su oración a Dios. Entonces, me gustaría leerlo. Lo voy a leer completo. Lo voy a leer en otra versión, que es un poquito más fácil de entender. Si le ponemos atención, entendemos el hilo y luego ya vamos a ir verso a verso para entender lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Dice versículo 1: Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responder cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día. Se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de cenizas. Las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como la sombra de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre y tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. Pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor. Los reyes de la tierra temblarán ante su gloria. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén. Él aparecerá en su gloria. Escuchará las oraciones de los desposeídos. No rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenle que el Señor miró hacia abajo, desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra, para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén. Cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él, oh mi Dios, al que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque eres fiel, porque nos permites en esta hora venir y poder leer tu palabra, escuchar y ver lo que quieres enseñarnos a cada uno de nosotros, Dios. Háblanos, toma el control, Espíritu Santo, ministranos y cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si nos damos cuenta en lo que estábamos leyendo, pareciera eso precisamente. Una oración de una persona afligida, adolorida, que está pasando momentos muy difíciles. Ahorita vamos a ir retomando otra vez cada uno de esos versículos, pero es en un momento donde ya no puede más. Incluso pareciera que él ve que los días pasan y no sucede nada. Es más, parece que dice que sus días se van acortando. ¿Por qué? Porque pareciera que está pronto a morir o a acabar. Y lo que él necesita es que Dios escuche su oración y que Dios está atento al clamor
que Él está teniendo en este momento. Y algo que vamos a poder entender es lo importante de poder reaccionar o actuar bien cuando estamos pasando por momentos difíciles. Muchas veces cuando una persona está metida en un problema, en una dificultad, en una depresión, la mayoría de la gente no sale de su casa, no come, no convive, a veces pierde el trabajo, pero deja de ir a la iglesia, pierde muchas cosas, pero muchas veces busca incluso afuera, quizás con gente que da conferencias o con psicólogos o con personas que pueden ayudar a sacarla de la situación en la que están enfrentando. Y no que digo que sea malo, porque puedes buscar ayuda, pero nos vamos a dar cuenta que en ese salmo, que cuando alguien está pasando por una situación de esa, lo mejor que puede hacer es buscar a Dios. Lo mejor que puede hacer es ir a Dios sabiendo que Él lo puede ayudar en una situación tan difícil. Por eso nosotros tenemos que aprender que en cualquier momento complicado en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es ir a buscar a Dios. Y entonces dice el versículo 1, vamos a ir verso a verso, dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Una vez más, es importante entender que ante mi problema, ante mi situación difícil, yo debo de aprender a acudir completamente a Dios. No hay nadie más. Yo no digo que sea malo que alguien pudiera darte un consejo, un psicólogo, una persona que a lo mejor tiene una experiencia. No creo que sea malo, pero nunca, nunca se va a comparar con lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Es a través de su palabra. Pero cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, yo debo de aprender a ir a Él y orar. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 me dice esto: por nada estéis afanosos o preocupados o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios, en toda oración, ruego con acción de gracias. Entonces, el primer versículo me habla precisamente de eso. Yo debo de aprender a ¿qué? A llevar a Dios mi situación, mi necesidad y mis peticiones. Y cuando yo voy, me dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy complicado cuando llegamos a ver a alguien que está metido en esta situación de una depresión y un momento muy difícil. Quizás de repente para alguien que no está ahí es fácil decir: ya, confía en Dios, ya, hombre, vente a la iglesia, no pasa nada. Pero alguien que está pasando en una situación es bien difícil salir, por lo mismo no sale. Pero hoy la Biblia, hoy Dios me enseña o me recuerda algo. Cuando esté pasando un momento así, yo debo de aprender a ir a Dios, que sean escuchadas mis peticiones delante de Dios. Dice ahí, con oración, ruego y con acción de gracias. Y lo que Dios puede hacer es transformar esa petición o eso que me tiene afanado, preocupado, lo puede transformar Él en una paz, dice ahí, que sobrepasa todo entendimiento. Que a veces no lo podemos entender, pero Dios sí lo hace, porque dice ahí, que incluso guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, creo que es importante simplemente no perder esto, y que nosotros recordemos que en cualquier situación lo más importante es buscar a Dios, orar a Él. Y si oro a Él, dice ahí el versículo 2, regresemos al Salmo 102, dice ahí, el salmista dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído y apresúrate a responderme el día que te invoque. Yo tengo que tener una seguridad que si yo voy a Dios y oro, yo tengo que tener la seguridad de que si oro a Él, Él me va a escuchar. No solamente me va a escuchar, Él me va a responder. Es algo importantísimo para nosotros.
Porque cuando tengo esa duda o no tengo esa seguridad, pareciera que la oración no tiene sentido. ¿Para qué oro? Si a mí Dios no me habla o Dios no me va a decir nada o se tarda mucho en contestar. Pero yo tengo que tener la seguridad que en mi necesidad, cuando voy a orar, Él me va a escuchar. Y hay varios ejemplos. Vamos a irnos rápidamente, simplemente leyendo y viendo unos ejemplos. En el Salmo 34, 5 y 6, se lo vimos ya hace tiempo, pero el Salmo 34, es Salmo 34, 4 y 5, perdón. Salmo 34, 4 y 5 dice así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto no dice David. David nos dice que él clamó a Jehová y sabe que Dios le oyó y le escuchó y le libró de todas sus angustias. En el libro de Jonás, vamos ahora al libro de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 2. Esta es una oración que nos dice Jonás. Dice, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Una vez más, yo sé que cuando clamamos a Dios, Dios escucha nuestra oración. Jesús también. Vamos ahora a Hebreos, rápidamente. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. El autor me habla de Jesús y dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Recordemos que cuando Jesús está a punto de ir, va al monte de los olivos y está orando y dice: Padre, si está de ti, que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. La Biblia me muestra que Jesús estaba en un momento de gran aflicción. Y aquí me dice que eran ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. ¿Y a quién le podía orar? Dice, al único que podía librarlo de la muerte, y es Dios. Y claro que Dios lo escuchó, lo sabemos. Ahora, importante, a Jesús lo escuchó, pero no había otra manera. Él tenía que cumplir el propósito. Y la Biblia me dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora es Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pablo está hablando de su experiencia, de cómo Dios lo ha llevado y le ha mostrado su gloria. Y él dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice el versículo 8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces me habla que Pablo oró una vez: Dios, quítame este aguijón. 2 veces: Dios, quítame este aguijón. 3 veces, y lo que Dios le contesta es de esta manera, versículo 9, y me ha dicho, o sea, Dios responde: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego me dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, esto me ayuda a entender algo. Tanto Jesús llora en un momento de aflicción y Dios dice que tiene que pasar por ahí. En este momento Pablo le ha pedido a Dios que le quite ese aguijón y Dios le dice que es necesario que el aguijón esté ahí y que Dios se va a manifestar en su poder aún en su debilidad. Entonces eso me ayuda a entender algo. Cuando estoy pasando por momentos difíciles, situaciones complicadas en mi vida y lloro y clamo y derramo mi llanto delante de Dios y las cosas a veces no cambian, no quiere decir que Dios no me escucha, sino que Dios quiere que nosotros pasemos por ese proceso, porque al final de ese proceso Dios tiene una bendición para nuestra vida. Entonces, a veces no lo entendemos. Todos quisiéramos orar a la primera y que las cosas cambiaran inmediatamente, pero la Biblia me enseña claramente que Dios no obra de esa manera. Ahora, regresemos al Salmo 102. Porque el salmista quiere que Dios escuche su oración. El salmista quiere que Dios le responda a la petición que tiene. Pero del versículo 3 al versículo 9, el salmista empieza a describir su condición, cómo se encuentra. Y mira lo que nos expresa a través de este salmo, la condición del salmista. Dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Esto me habla de una condición de una persona que está dolida, le duele su condición. Ella se siente como una persona consumida. Vamos a ir viendo por qué, pero me habla hasta de un dolor que hay en sus huesos. Versículo 4 dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. O sea, es una persona que está afligida, su corazón está lastimado, está dañado. Otra vez, algunos piensan que es en el tiempo del exilio. Esto estamos hablando de un pueblo o una persona que ve la nación destruida ahora, está llevada siendo cautiva, han pasado tantos años, pareciera que Dios ya no responde, pareciera que Dios no está actuando nada, aunque Dios tiene un propósito para el pueblo, pero esta persona o esta nación poco a poco se va consumiendo. Su corazón no está de la mejor manera, tanto así que creo que cuando uno tiene problemas, así nos pasa, se nos olvida hasta comer. ¿Ya comiste? Ni hambre tengo. Estoy pensando tanto en mis problemas, mi corazón está tan triste, estoy llorando, que ni comer me están dando ganas. Dice versículo 5, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Pareciera que es una persona que no ha comido, una persona que está, creo que sí hemos visto, ¿no? Personas que de repente pareciera que la piel está pegada completamente al hueso donde está siendo consumido, está en una situación tan difícil. E incluso esta persona se siente sola, porque en el versículo 6, 7, él se compara con algunas aves. Dice, soy semejante al pelícano del desierto. Bueno, el desierto está solo. Soy como un búho de las soledades. Dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Otra vez, recuerden que es algo poético, no literal, pero está hablando de donde él se siente solo. Estoy enfermo, mi corazón está quebrantado, estoy siendo consumido, me siento solo, no hay quien me ayude, no, ni cómo. Versículo 8, cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y en mi bebida mezclo con lágrimas. Lo que está diciendo ahí es, mis enemigos empiezan a burlar de mí, otros hasta me maldicen. Y veámoslo de esta manera, el pueblo de Israel,
que derrotó a Egipto, que conquistó la tierra prometida, que venció a muchos filisteos y todo, hoy están destruidos. ¿Qué hacen los enemigos? Burlarse. Ahí está. ¿Dónde está el Dios de ellos? ¿No que Jehová era un Dios grande? ¿No que Dios, nadie podía contra ellos? ¿Y qué hacen? Se burlan de ellos, los maldicen y el pueblo está afligido. Por eso dice incluso ahí, yo como ceniza a manera de pan. Y aquí acuérdense que la ceniza me habla de luto, me habla de dolor y me habla de angustia. Y luego dice ahí, y mi bebida mezclo con lágrimas. Pareciera, ahorita leíamos en otra versión, que las lágrimas se mezclan al momento de estar tomando su bebida, porque no pueden dejar de llorar. Están viviendo con una situación muy difícil, muy complicada, muy dolorosa. Y entonces en el versículo 10 dice así: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Pareciera que el salmista sabe que Dios está tratando con sus vidas y Dios los está castigando o lo está disciplinando, más bien una disciplina. Ahora, muchas veces en nuestra vida, cuando algo sucede, muchas veces pensamos que Dios puede estar castigando por nuestra vida, ¿no? Incluso a Jesús, una vez llegan con un ciego de nacimiento y a Jesús le llegan a preguntar, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dice, ni uno ni otro, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, no toda situación es pecado. No toda situación es una consecuencia de mi pecado. Pero hay ocasiones en que Dios puede estar tratando con alguien. ¿Por qué? Porque quiere llevarlo, quiere volverlo al camino. Y eso es importante que lo podamos ver, porque aún la disciplina de Dios es una muestra de amor. Aunque no pareciera, el que Dios haya llevado a su pueblo por tantos años en el exilio fue una manera donde ellos aprendieron. El problema por el cual Dios los llevó al exilio fue por la idolatría que había en el pueblo de Israel. Lo más interesante es que después de que ellos vuelven en el exilio y vuelve Dios a restaurar la ciudad de Jerusalén y todo se restaura, nunca más han caído el pueblo en la idolatría. Entonces me doy a entender, o me doy cuenta más bien, que la disciplina de Dios tiene un propósito especial para nuestra vida. Pero este salmista se siente, dice, me alzaste, me imagino como en la lucha libre, ¿no? Me alzaste y me arrojaste, es como cuando avientan a alguien. Creo que aquí lo que simplemente está diciendo es, me has alzado para que todos vean y todos han visto cómo me has desechado y cómo me has dejado a causa del pecado. Versículo 11, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Algo que empieza el salmista a ver es que poco a poco yo me voy consumiendo, yo poco a poco me voy secando, pero él empieza a poner su mirada en Dios y simplemente dice, aunque nosotros estamos en esta condición, aunque yo estoy pasando por momentos difíciles, yo tengo que reconocer que tú, Jehová, eres para siempre y tú permaneces en todo momento. Versículo 13 dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Llega un momento donde pareciera otra vez, el salmista dice, creo que es el tiempo, se ha acabado, Dios. Es el tiempo que ahora te levantes, es el tiempo que reacciones, es el tiempo que tengas misericordia. Y creo que esa cualidad es muy importante en Dios, no solamente en el pueblo, sino también para nosotros. Porque si algo podemos buscar en un tiempo difícil en nuestra vida, es pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Hay una ventaja, que la Biblia me dice que su misericordia es nueva cada día. Entonces el favor de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, lo puedo encontrar cada día.
Ahora, esto nos pasa todos los días, nos pasa a todos, a nosotros. Por ejemplo, todos los días es un día menos de vida. Y es un día que pareciera que nos vamos secando. ¿Cuántos años viviremos? No lo sabemos. Pero yo creo que podemos decirle a Dios, tú eres para siempre, yo no soy para siempre, yo necesito que tú tengas misericordia de mí en todo momento. Versículo 14. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Está hablando de la ciudad, ¿no? Completamente. Ellos querían que su ciudad fuera restaurada. ¿Qué sucederá en el momento en que Dios restaure la ciudad? ¿En qué momento, qué sucederá el momento en que Dios levante una vez más, termine el tiempo de la disciplina y que empiece otra vez el tiempo de la reconstrucción, en que Dios se levante con su pueblo? Dice, versículo 15, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. El salmista sabe, y creo que es importante que podamos meditar en ello. El salmista sabe que a pesar de lo que está sufriendo, están pasando y está en esta condición, sabe que Dios sigue siendo Dios para siempre. Y que si Él se levanta, todo va a cambiar. Aquellos que se burlaban de ellos, las naciones temerán. Aquellos que podrían estarlos maldiciendo, verán la gloria de nuestro Dios. Y creo que lo mismo puede pasar en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, podemos ir a Dios y orar y clamar y decirle, Dios, ten misericordia de mí. A lo mejor estoy en una disciplina, Dios, pero yo quiero que tú te levantes, que tengas misericordia de mí. Porque si tú te levantas y tú haces que todo esto cambie, las naciones conocerán de tu poder, de tu amor, o más bien la gente conocerá de tu amor, de lo que tú eres capaz de hacer. Versículo 16 dice, por cuanto Jehová había edificado a Sión y en su gloria será visto. Verso 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y eso es importante también. Algo que yo tengo que estar bien seguro es que cuando alguien levanta su oración a Dios, no, Dios nunca nos va a desechar. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y otra vez, creo que lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que en el momento difícil, en el momento complicado, en el momento de nuestra aflicción, yo puedo levantar mi oración a Dios y Él no va a desechar nunca mi oración. Ahorita vimos algunos ejemplos y decía hace rato, el problema es que nosotros quisiéramos que Dios contestara en el instante. Creo que estaba el domingo con los jóvenes y yo les decía, nos gustaría tener el WhatsApp de Dios. Y sería bien padre poder decir, Dios, me pasa esto, ¿me puedes ayudar? Y estamos acostumbrados a ver que ya está, se fue una palomita, ya se fue. Otra palomita, ya le llegó. Y ahí estamos, ¿no? Y luego de repente cuando la palomita se pone azul, decimos, lo está leyendo. El problema es que a veces decimos, y me dejó en visto, ¿verdad? Pero sería muy fácil saber, ya me va a contestar. Incluso en el WhatsApp se ve cuando ya está escribiendo. Y a lo mejor me va a decir que sí. Y ahora me va a decir algo. Y de repente Dios dice nada más, confía en mí. Pero Dios, espera en mí. Pero Dios, yo quisiera que me dijeras ya, confía en mí. Entonces, yo tengo que entender y recordar, Dios está atento a nuestra oración, inclina su oído, Él sabe lo que nos está pasando y Él sabe, recuerden que hemos dicho, los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bien y nunca son de mal. Entonces yo tengo que entender que si Él me está dejando en este proceso, es por el bien mío, aunque me duela. Pero lo más importante que en el versículo 17 dice ahí, que Él no va a desechar nuestro ruego. Él no desecha nuestra oración.
Ninguna oración para Dios es menos, sino que Él está atento a toda oración. Incluso Jesús dijo, ¿no? Que todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que va a Jesús, nunca lo va a desechar, nunca lo va a despreciar. Me quedé 17, 18. Dice, a partir del 18 al 22, vemos cómo Dios se empieza a acercar. Dice así: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Esto simplemente es esto que está sucediendo, que va a pasar. Dice, la gente lo va a escribir, la gente lo va a cantar, la gente lo va a celebrar. Es más, aún los que vienen, que aún no nacen, ellos van a celebrar cómo Dios restauró, se levantó y trajo esa bendición a su pueblo. Verso 19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Eso me hace es que Dios responde o que Dios actúa. Él está mirando, Él está atento a lo que está pasando. Versículo 20, ¿para qué está mirando? Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Verso 21, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir, para adorar a Jehová. Entonces, una vez más, el salmista sabe que Dios mira, Dios escucha, Dios va a actuar. ¿Y qué va a hacer? Los va a soltar, los va a libertar y se va a publicar en Sión la obra que Dios ha hecho. Ahora, el salmista sabe los límites y sabe quién es Dios. Verso 23 dice, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días. Por generación en generación son tus años. Lo que creo que trata de dar a entender el salmista en este punto es ver la fragilidad que somos nosotros y hablar de la eternidad de lo que es Dios. Es como decir a Dios, Dios, nos queda poco tiempo de vida. Hace unas semanas, escuchando, no me acuerdo qué salmo era, pero estábamos hablando que aprendamos a contar los días de nuestra vida. No sé si se acuerdan, ¿no? Y que decíamos que de repente para Dios el tiempo es completamente diferente. Incluso dice que la vida del hombre es como una neblina. Y la otra vez estábamos haciendo cuentas, cuántos, si viviéramos 80 años, 90 años, si dicen que un día para Dios son como 1000 años y todo, ¿cuántos serían? Pareciera que la vida del hombre dura 2 horas, 1 o 2 horas en el tiempo de nosotros. De volada. Esos son los que llegan a 80 años, los que viven menos, a lo mejor 1 hora, los que viven menos, media hora. ¿Te puedes imaginar cómo en esa comparación lo que es nuestra vida para Dios en un instante? Y de repente no vemos o no entendemos esa grandeza de nuestro Dios. Y lo que está diciendo el salmista simplemente es: Dios, ayúdame, levántate, porque nuestras vidas son cortas. Nuestra vida es muy corta. Pero yo sé que tú vives para siempre. Por lo mismo te digo a ti, Dios, ten misericordia de mí y no acortes nuestros días. En la otra versión dice de esta manera: pero clamé a Él, oh mi Dios, el que vive para siempre. No me quites la vida
en la flor de mi juventud. Entonces, ¿a qué es lo que hace referencia? Simplemente que el salmista está pidiéndole que Dios le ayude a aquel que vive completamente para siempre. Y del versículo 25 al 27, estos 3 versículos se los toma el autor de Hebreos y él los menciona en Hebreos 1 del 10 al 12. Estos 3 versículos hacen referencia a Jesús. Por eso podemos decir que este salmo también es un salmo mesiánico, porque estos 3 versículos los utilizan para hablar de quién es Jesús. Cuando en el libro de Hebreos el autor está hablando que Jesús es eterno, que Jesús es Dios y la posición que él tiene, toman estos versículos. Entonces, simplemente voy a leerlos y ver que esto se refiere a Jesús. Tiene este mensaje hacia Jesús y habla simplemente de que Él vive para siempre. Dice el versículo 25: desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Sí? Claramente habla de Jesús o habla de Dios. Y otra vez está en esta comparación. ¿Cuál comparación? En la que me hace ver que nosotros estamos por un poco de tiempo, pero Dios permanece completamente para siempre. Por eso dice, desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, cualquiera, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Creo que todos de ahí nos vamos envejeciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aunque de repente queramos vernos mal y las cremas antiarrugas y todo lo demás, hay cosas que no cambian. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Pero empieza uno a avanzar, avanzar, avanzar. Los que están chavos no lo entienden, ¿verdad? Pero los chavos maduros, vamos viendo que las cosas cambian. De repente uno se ven las manos incluso y empiezan a verse las manchitas de la edad, dicen por ahí. A ver, todos vean sus manos, a ver si tienen. No, pastor, ya me las conozco, ¿verdad? Otros no, porque están muy chavos, ¿verdad? Pero por ahí dicen así como te ves, me vi, y como ves, te verán, ¿verdad? Bueno, todavía no estoy tan grande, todavía le llevamos, pero las marcas van marcándose ahí, ¿no? Y entonces tengo que entender, es poco el tiempo en que estamos. Y me puedo refugiar en ¿quién? En un Dios que permanece para siempre. Un Dios que es vivo, un Dios que Él quiere estar con nosotros, un Dios que quiere que le conozcamos. Es importante poder entender que si hay alguien que puede ayudarme de la condición que me encuentro, completamente es Dios. Pero Dios ha enviado a su Hijo, porque es su Hijo el que nos da a conocer cómo es Dios. Entonces, cuando yo veo a este salmista que en una condición de dificultad, de prueba, de una situación donde se siente él como enfermo, su corazón desgastado, parece que su vida se va acabando, él sabe que el único que puede confiar es en Dios, porque Él permanece para siempre. Y de la misma manera nosotros tenemos que entender y aprender que los días que nos quedan en este tiempo son pocos. Pero yo debo de aprender a ir y a buscar y a clamar y llevar mi ruego completamente a Dios. Y Dios me ha enviado a su Hijo, porque a través de su Hijo Él puede cambiar la situación. A través de la oración que yo puedo llevar a su Hijo, Él puede hacer que las cosas sean nuevas para mí, diferentes. Y sacarte de la depresión, sacarte de la aflicción, sacarte de la enfermedad. Dios tiene el poder para levantar y cambiar todo en un instante. Pero es donde yo tengo que entender que mi oración tiene que ir a Él.
Interesante, porque el salmista no me dice: en el momento de la angustia busqué consejos, y en el momento de la angustia visité a los sabios, y en el momento de mi aflicción y todo busqué médicos. Y esto lo digo porque a veces somos así. Estoy buscando quién me guía, quién me enseña, quién me aconseja, quién me habla. Pero tengo que entender que el que puede cambiar mi condición completamente es Dios. Dice, en el último versículo me habla de lo que Dios tiene pensado para nosotros. Dice: los hijos de tus siervos, aquí hablan de los que te adoran, los que te sirven, dice, habitarán seguros. Entonces me ayuda a entender eso. Cuando alguien pone su confianza en Dios, puede habitar, puede vivir confiado, seguro, incluso en medio de la prueba, incluso en medio de la enfermedad, incluso en medio de cualquier situación. Sabe que Dios tiene el control de su vida y puede vivir tranquilo y puede vivir seguro. Incluso, como decíamos al principio, puede tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque es algo tan normal como estamos leyendo, yo te puedo decir que el día de hoy hay gente que no tiene una vida tranquila ni segura. Le tiene miedo a morirse, le tiene miedo a quedarse sin dinero, tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a un accidente, tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a estar en el hospital, tiene miedo a sus hijos, tiene miedo a muchas cosas. Pero puedo entender que cuando yo voy a Dios, Él puede, y Él me asegura que voy a estar habitando seguro. Y luego dice: y su descendencia será establecida delante de Él. Y esto me habla de que aquel que está en Dios puede tener la seguridad de que va a estar y va a permanecer con Dios en todo momento. Y eso para mí debe ser una tranquilidad, porque yo tengo que entender que Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si yo llego a estar en esta vida, Él está conmigo. Y si yo llego a morir, Él va a estar conmigo. Esa es la seguridad que puedo tener. Hace días, no sé, 2, 3 días, estaba pensando de repente, no me acuerdo en quién. Soy sincero, le dije a mi esposa, me estaba pensando en algunos, no me acuerdo en quién. Pero pensé que ya murieron, y ya han muerto. Y yo dije: pobres, ¿no? Porque murieron. Pobres porque no están aquí. Y de repente se me vino a la mente ¿qué estarán diciendo ellos en el cielo? Pobres que ya se quedaron. Probablemente, ¿no? Porque a lo mejor pronto pudiéramos decir: híjole, qué feo es morirte. Pero probablemente ellos que están en la presencia de Dios pueden estar diciendo: ¿por qué no me trajiste antes, Dios? Y lo digo de esta manera para pensar en esto. Yo no debo de tener miedo a la muerte. Yo debo de entender que Dios tiene un propósito para mi vida. Y si Él quiere acortar mis días y mi vida, yo sé que si Él lo acorta de este lugar es porque Él ya quiere que esté en su presencia para siempre. Igual, ¿quién se quiere morir? Nadie levante la mano, ¿verdad? Pero ¿quién quiere estar con Dios para siempre? Y todos tenemos que levantar nuestra mano. Entonces, esa es la cuestión de poder decir: estoy pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, pero qué importante es que puedo ir a Dios y entender que Él, que es eterno, que Él es poderoso, puede hacer que todo cambie en mi vida. Y si Él lo va a hacer, qué bueno. Y si Él quiere cortar mis días, qué bueno. Pero yo sé que estaré con Él para siempre. Por eso me muestra que Él fundó la tierra, Él afirmó los cielos, y Él permanecerá para siempre. Todo se acabará, todo se envejecerá, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Él, depender de Él, aprender a ir a Él. Y yo quiero que terminemos de esta manera. Yo no sé si tú estás pasando por un momento difícil. Si estás pasando por un momento difícil, yo te invito a que tú puedas decirle a Dios: necesito que tú me ayudes.
y vengo a buscarte, porque no está en mi fuerza, no está en lo que yo creo y pienso. Yo necesito de ti. Ayúdame y sé mi socorro. Le puedes decir, hoy estoy aprendiendo que no tengo que voltear a ningún lado. Mi mirada tiene que estar en ti, porque solamente tú me puedes ayudar. Y si no estás pasando por ninguna prueba y dificultad, gracias a Dios, creo que tendríamos que decirle a Dios es, ayúdame a afirmarme cada día más en ti, para que cuando venga la prueba y el momento difícil, yo pueda permanecer firme, inamovible, poniendo mi mirada completamente en ti. Que yo pueda recordar y saber que en el momento de la aflicción, la única solución, mi única actividad que tengo que hacer es ir a ti, a tu presencia, a buscar, a clamar y a pedir tu ayuda.